Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando PPP, Peligro Pibes Pensando. FM 104.7, Radio Flecha de Oro. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, otra mirada de la realidad. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, un buen espacio para reflexionar. Un programa donde hablamos de las cosas que hay que hablar, porque somos el futuro y nos tienen que escuchar. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, para saber la verdad. Bienvenidas, bienvenidos a PPP, Peligro Pibes Pensando. Un lugar ideal para las infancias y adolescencias, un espacio para reflexionar, un programa para la libre expresión de las artes y para aprender entre todas y todos sobre un montón de temas de los que nos interesa saber la verdad. PPP, Peligro Pibes Pensando en la inclusión de todas y todos. Nos podés escuchar en FM 104.7, Radio Flecha de Oro, o cuando quieras, en YouTube. Seguinos en Instagram, TikTok y YouTube, @Peligro Pibes Pensando. Hoy en la entrevista, Marcela Lucas, escritora, integrante del espacio cultural La Cacherula de Ciudad Evita y de la Cátedra Abierta Intercultural. Coordina talleres de escritura y de lectura literaria en distintos contextos. En el bloque de artes musicales, Calavera no chilla con su tema Alguien notás detrás. En el bloque de artes literarias, Los Pibes del Centro Cerrado de Virrey del Pino. Y continuamos con el radioteatro Pasan Cosas en la Ciudad. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, para saber la verdad. Las artes son el regalo más lindo que hizo Dios, para sacar las cosas lindas que hay en nuestro corazón. Por eso en este programa te queremos ofrecer un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Escuchamos a Calavera no chilla con su tema Alguien notás detrás. Búscalos como calaveranochilla.bandcamp.com/. El frío de un invierno cruel, la justicia vaga que hay en el país y la gente mendigando está, sin poderse estimular jamás. Hoy te diste cuenta que no sos uno más. Cada noche otra vez, la gente así que no ve
Pensando en qué pensar. Para dejar tus cosas en alta mar, a la tristeza se la lleve una ola. Triste saber que nunca va a venir el frío azota, y que es el mismo nace de tu corazón. Es llorar y notas que es por algo más. Alguien notas detrás. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando. Hola, me llamo Olivia, soy de cuarto B, voy a turno tarde y hoy voy a contar la vida de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga estaba viviendo en Misiones y bueno, fue en Misiones y muchas selvas. Y él agarró la cámara y bueno, empezó a tomar muchas fotos hasta que sacó una foto y se enamoró de la hermosa vista que tenía en la selva. Entonces empezó a crear un libro de la selva y empezó a crear el libro de la guerra de los flamencos, de la tortuga gigante. Empezó a crear muchos libros como este que tengo en mis manos. Es un libro que me gusta mucho y que lo leo casi todos los días. A veces lo leo y me gusta mucho. ¿Te gusta escribir cuentos o poesías? ¿Cantar, actuar o tenés una banda? Mándanos tu material y lo ponemos al aire. Escribinos a pppflechadeoro@gmail.com, DM de Instagram, buscanos como Peligro Pibes Pensando o a nuestro WhatsApp al 11 39 70 18 28. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, para saber la verdad. Opina el ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato provendrían? Perdóneme, no le interpreto. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando. Es el mismo mundo el que todos habitamos. Son las mismas calles las que juntos caminamos. Queremos nuestra vida, tenemos los derechos de ser alimentados, de jugar y tener techo. Derecho a ir a la escuela y a la intimidad. Derecho a tener renombre y nacionalidad. Que siempre se respeten, ese es nuestro objetivo. No se habla de favores, son derechos adquiridos. Se nos considera niños a todos los niños, niñas y adolescentes hasta que cumplamos los 18 años. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es un importante acuerdo suscrito entre países que se han comprometido a proteger los derechos de la infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño explica quiénes son los niños, cuáles son sus derechos y cuáles son las responsabilidades de los gobiernos. Todos los derechos están ligados entre sí, todos son iguales de importantes y no se nos puede privar de ninguno de ellos.
Los niños, niñas y adolescentes tenemos derechos y sobre todo tenemos derecho a conocer nuestros derechos. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, otra mirada de la realidad. Reportaje a los que saben, hablando de todo tema, para entender muchas cosas, escuchar vale la pena. Si lo que pensamos es cierto, o quizás estamos fallando, abramos bien las orejas y todo se va aclarando. Hoy entrevistamos a Marcela Lucas. Forma parte del espacio cultural La Cachirula de Ciudad Evita y de la Cátedra Abierta Intercultural. Coordina talleres de escritura y de lectura literaria en distintos contextos. Hola Marcela, bienvenida a PPP, Peligro Pibes Pensando. Gracias por dialogar con nosotros, gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación, así que es un gusto, es una alegría. Formás parte del espacio cultural La Cachirula de Ciudad Evita, ¿no? Sí, es un espacio que promueve el acceso al arte, a distintas expresiones del arte, a la literatura, a piano, teatro, artes plásticas, canto, guitarra, no sé si me olvido algo más. Y además, bueno, desde nuestro espacio vamos a otros espacios culturales también a hacer posible el acceso a estas artes, ¿no? A otros espacios barriales, vamos al hospital, a la guardia pediátrica del Balestrini cada 15 días a llevar literatura a los niños y juegos literarios. Vamos también cada 15 días, junto con la Biblioteca de Virrey del Pino, al Centro Cerrado de Virrey del Pino, a trabajar con jóvenes en contexto de encierro, también la literatura, el acceso a la literatura y la posibilidad de la escritura literaria. Bueno, contame un poquito, ¿cómo es este tema del Centro Cerrado Virrey del Pino? A mí me convocan el año pasado, me convocan desde la Biblioteca de Virrey del Pino. Ellos son especialistas fundamentalmente en la promoción de la lectura y necesitaban a alguien que sea del palo de la escritura, así que bueno, empezamos a trabajar el año pasado, alrededor de mayo, y desde entonces estamos trabajando con continuidad, cada 15 días, trabajamos con grupos reducidos de jóvenes, ellos disponen qué jóvenes participan del taller, o sea, la gente del Centro Cerrado, y nosotros llevamos distintas actividades para leer buena literatura, para disfrutarla, para pensarla, para sentirla, atravesarla por el cuerpo, y consignas para escribir, que las vamos modificando de acuerdo con las situaciones, bueno, como pasa en cualquier taller, ¿no? Y bueno, el año pasado hicimos un librito de manera analógica, artesanal, y este año por suerte pudimos publicar este libro de manera, bueno, industrializada, ¿no? Y bueno, tuvimos la alegría el martes de dársela a los jóvenes, darles esta antología a los jóvenes que participaron del taller, con la presencia de todos los jóvenes, lo cual fue algo muy emocionante, y en el encuentro tuvimos la posibilidad de escribir todos juntos. Había docentes, había celadores, que le llaman, que son los que los acompañan para ir de un lugar al otro, a los chicos que están allí, preceptores, amigos de la Biblioteca de Virrey del Pino, amigos de La Cachirula, y nos mezclamos todos y pudimos hacer una actividad de escritura colectiva que fue muy placentera, donde más allá de la presentación del libro sentí que todas y todos estaban muy contentos por poder eso, ¿no? Construir un texto de manera grupal. ¿El Centro Cerrado Virrey del Pino, allí se están recuperando chicos que han delinquido? Sí, son jóvenes de 17 a 22 años. Sí, algunos han delinquido, digo, porque a veces alguno también, el año pasado uno salió en libertad que sin causa, ¿no? Pero bueno, sí, la mayoría de ellos sí, han delinquido.
y bueno, están ahí atravesando su condena, ¿no? Ujú. Y la verdad que tienen muy pocas actividades para hacer, así que bueno, esto es una posibilidad para que ellos salgan dentro del encierro, para que salgan del encierro y para que se encuentren con palabras en libertad, ¿no? Y vos como profesora de literatura, siendo docente, bueno, y encarando tareas y talleres de escritura y de lectura, una tarea de este tipo te debe dar mucha satisfacción personal, ¿no? Poder colaborar de esta manera con estos chicos para que se reinserten, me imagino, ¿no? Mucho trabajo con Adolfina de Liantoni, con la que nos llevamos muy bien. Uh-huh. Ella es una muy buena lectora y además hacemos a veces algunos juegos de oráculos con literatura, y es muy placentero ver cuando ellos se sorprenden con un texto literario, cuando se emocionan, y es muy placentero cuando pueden producir, ¿no? Y ahora que pudieron leerse, estaban muy felices. Uy, esto escribí yo, ¿no? Sí, para mí es un regalo que me da la vida, o sea, una posibilidad. Yo tengo la suerte de estar jubilada, es un trabajo que hacemos ad honorem, y por suerte la Biblioteca Virrey del Pino me paga el remis de vuelta, porque yo vivo en Aldo Bonzi, y es un viaje, voy en colectivo, pero bueno, de regreso vuelvo más rápido. También formás parte de la Cátedra Abierta Intercultural, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, la Cátedra Abierta Intercultural es una cátedra que trabaja en educación sistemática y en educación no formal, ¿no? Promoviendo el diálogo entre conocimientos de los distintos actores socioculturales. La cátedra está integrada por la Universidad de Luján, por el área de lenguas indígenas de la Universidad de Luján, por un colectivo que se llama Alfar, por el Instituto Superior del Profesorado 105 y por otras personas independientes. Y bueno, en este momento, este año nosotros hemos trabajado fuertemente con un proyecto de juegos en Celina, acá cerca, también en La Matanza, juegos que trabajan con nuestras lenguas indígenas y con lo que de ellas hay en nuestro vocabulario cotidiano, y en asesoramientos a docentes de todo el país, ¿no? Este año hemos asesorado docentes de Neuquén, de Jujuy. Hemos ahora producido un libro en lenguas indígenas y español, en 10 lenguas, y pudimos conseguir los audios para que puedan escuchar también cómo suenan esas voces. Bueno, en 10 lenguas, en el Abá guaraní, en Vía guaraní, guaraní paraguayo, mopoit, pom, huichí, quichua, quechua boliviano, aymara, mapuzungún, y bueno, no sé si los dije todos, pero son 10 lenguas. Yo observo que tienen una página en Instagram de La Cachirula, espacio cultural muy interesante. Bueno, La Cachirula queda en La Quilla y el Guacamayo en Ciudad Evita, ¿no? Donde organizan distintos talleres culturales, eventos, pero a través de La Cachirula también organizan en otros lugares, también participan. Claro, nosotros, bueno, una es esto, por ejemplo, que vamos al centro cerrado, nosotros vamos cada 15 días al Hospital Balestrini, trabajamos con los chicos, jugamos con adivinanzas, con un teatro, con un kamishibai que le tengo acá, con esto vamos pasando imágenes, jugamos con cosillas, con títeres, y les regalamos a los niños y a las niñas libros o revistas que nos llegan a nosotros por donaciones. Cuando tenemos, les regalamos, cuando no. Nosotros hicimos un librito de hechizos y monstruos, pequeñito, ¿no? Con un lapicito, y le damos como un anotadorcito. Bueno, esta es una de las cosas que hacemos. Y también vamos a otros espacios. Por ejemplo, hace 15 días fuimos al espacio barrial Aquelarre, y además lo ofrezco para cualquier otro espacio cultural, a dar un taller sobre una escritora que se llama
María Teresa Andrueto, que es una de las mejores escritoras de literatura infantil, juvenil y de adultos de nuestro país. Recibió el premio máximo de literatura infantil del mundo, que es el premio Andersen. Y bueno, eso también lo hacemos. En pandemia hicimos un taller sobre literatura y discapacidad, que ahora este año nos invitaron a darlo del sindicato, desde SADE, el sindicato de escritores argentinos, para todo el país lo dimos. Así que bueno, sí, vamos a otros lugares. Hace muy poquito hubo un evento de educación comunitaria con Fernando Guanacuni en la escuela 138 de Avenida San Martín 7900, ciudad de Celina La Matanza. También participaron allí, ¿no? Sí, tuvimos el honor de que venga Guanacuni. Estaba en un viaje en Argentina que lo hizo por 10 días y pudimos conseguir que venga a la escuela y les dio una charla. Lamentablemente la escuela en ese momento está con un problema de agua, robaron los caños de agua, no están concurriendo los niños. Se invitó a las familias de sexto y fueron algunas familias, pero estaban todos los maestros y bueno, fue una charla como para pensar en algunos parámetros que atraviesan nuestra educación, en algunos saberes que naturalizamos, que es necesario de construir, repensar, en función de esto, una educación que nos involucre a todos, ¿no? Vos has sido escritora y docente toda la vida. ¿Realizaste paralelamente esas dos actividades siempre? Mira, la escritura la realicé en algunos momentos de mi vida, en otros no, porque abrumada por el trabajo, o sea, momentos donde el trabajo fuera de casa y el trabajo en casa, ¿no? Ahora sí estoy dedicando más a la escritura, que mis hijos ya están grandes. En algún momento cuando eran muy pequeños también, pero después, bueno, hay momentos de la vida que la escritura requiere trabajo, requiere estar también, ¿no? Como cada cosa. Esto de la Cátedra Abierta Intercultural, sí, hace años que yo participo, desde la creación, que fue en 2012, pero desde antes yo, desde el espacio Alfar, trabajaba en educación intercultural y en capacitaciones en ese campo, ¿no? ¿Tuviste y tenés apoyo familiar en lo que haces? Y si no, podría hacerlo. Sí, tengo acá, ahora en este momento, convivo con mi hijo menor, con mi compañero de toda la vida, y sí, porque, no sé, en mi casa hay momentos que hay poesía por todos lados, papelitos por todos lados, y sí que necesito de ellos para las quehaceres de la casa, para todo, porque bueno, hay momentos que, no sé, para la edición del libro, para la preparación ahora del libro Aliados, se suspenden otras cosas y yo me aboco a eso, así que sí, tengo mucho acompañamiento, también acompañamiento, yo tengo muchos hermanos, por ejemplo, uno de mis hermanos consiguió muchas revistas así infantiles para llevar al hospital, revistas con juegos, viste, con stickers. Otra hermana me ofició de correctora en el libro. Mis hijas también me colaboran así cuando yo necesito que hagan una lectura de los textos, porque uno escribe, compagina lo que escriben otros, pero llega un momento que por ahí hay errores que no los ve y necesita de otras lecturas, así que bueno, sí, tengo, la verdad que mucha gente que acompaña, no estoy sola, si no, no podría ser, no sé, yo creo que estas cosas nunca se pueden hacer solo, y tengo todo el apoyo de la Cachirula para montones de cosas, inclusive para la edición del libro, la cárcel puso un dinero y el resto, nosotros queríamos hacer una edición un poquito mejor y entonces lo que faltaba entre la Biblioteca Popular de Virrey del Pino y la Cachirula y mis compañeros, vamos adelante, ¿no? O sea, así que sí, la verdad que hay mucha construcción de muchos lados, ¿no? De muchos lados. Es bien colectivo. Por ahí esta entrevista me la hacen a mí, pero está bueno que sepan que detrás, delante, al lado, al otro costado, yo siempre estoy rodeada de gente que pone mucho y que hace posible esto, porque si no, no sería posible, ¿no?
Desde tu perspectiva como docente, como escritora, ¿cómo ves la perspectiva de género en tu ámbito, la posibilidad a mujeres, varones, con respecto a la literatura, lo que haces vos, ¿no? La perspectiva de género, yo creo que en la literatura, desde los orígenes de la literatura, aparece desde Safo, poeta lesbiana en la Grecia antigua, desde Fuente Ovejuna, desde La vida de sueño de Calderón de la Barca, desde el poema de Miocid, que denuncia la violación de sus hijas. Eso por un lado, ¿no? O sea, como tema a veces a mí me molesta que se esfuerce o que se escriba para mostrar la perspectiva de género. Yo creo que uno puede escribir, si uno se deja atravesar por las realidades, aparece la perspectiva de género, ¿no? Aparecen perspectivas con las que vamos a estar de acuerdo y perspectivas con las que no vamos a estar de acuerdo y que las podemos poner en diálogo. Eso por un lado. Y respecto a la escritura, bueno, yo trabajo mucho con literatura infantil. Creo que en literatura infantil hay amplias posibilidades para las mujeres. No me parece que sea igual en la literatura para jóvenes y adultos, aunque creo que ahora las cosas están cambiando, ¿no? Que las mujeres estamos pudiendo más también y tener reconocimiento. Bueno, ahora tuvo un reconocimiento de Samantha Schweblin. Creo que vamos por buen camino, ¿no? En ese sentido. Y también desde tu ámbito, ¿cómo estás viendo el tema literario, el tema de las artes, el tema de la música? Hay un permanente crecimiento de todos estos movimientos en La Matanza, ¿no? Sí, me parece muy importante el crecimiento de las orquestas juveniles, el sostenimiento de las orquestas juveniles, porque en la anterior gestión no se continuó con las orquestas nacionales, pero sí se pudo sostener las orquestas provinciales. Y bueno, por ejemplo, en La Matanza, nosotros en Ciudad Evita tenemos una orquesta, y la verdad que es muy placentero ver que los pibes de nuestros barrios puedan tocar un contrabajo, que puedan tocar un violín, que puedan disfrutar de distintos géneros de la música, conocerlos. Ayer, por ejemplo, mi hijo trabaja en Envión y fueron con los jóvenes a ver una obra de teatro ciego que abordaba también el tema de la dictadura y conversábamos, bueno, cuánto habrán entendido, cuánto no, y yo decía, no importa que no hayan tenido la misma percepción, comprensión que tuviste vos, le decía a mi hijo, esta experiencia pasa por el cuerpo y les va a quedar a crear el acceso a eso, ¿no? Los jóvenes puedan ver un espectáculo de arte y también puedan ser parte de un espectáculo de arte. Igual creo que hay que trabajar mucho más. Ahora en Ciudad Evita hay una escuela, que es la Escuela de Música Papa Francisco, que también está trabajando con población en contextos muy vulnerados y me parece que lo están haciendo muy bien. Hay gente joven, muy necesaria, que están trabajando fuerte, pero siempre se puede más, yo creo, y hay que poder más. Y yo creo que el arte surge de los barrios, siempre surge de los barrios, y es de nuestras cotidianidades, y eso hay que ponderar, ¿no? O sea, los grandes artistas también, de diferentes barrios, pero digamos, y que todos tenemos la posibilidad y la capacidad de desarrollarnos en alguna expresión artística, ¿no? ¿Por qué lo vamos a dejar? ¿Por qué lo vamos a postergar? La Cachirula, tanto La Cachirula por un lado y también tu propio Instagram, tienen muchos seguidores, por lo que observo, se mueven mucho en las redes sociales, ¿no? Para difundir todos los eventos. Mira, Rocío Castro, que es una de las compañeras de La Cachirula, es la que se encarga más de la difusión, y sí, trabaja, no sé si mucho, no, o sea, y yo particularmente, bueno, cuando hay algo que me parece que es importante comunicarlo, lo comunico, o sea, esto de la muestra del libro, no sé, un juego que fuimos a hacer a escuelas, que es un juego de origen aymara, que es el zorro y las ovejas, donde las ovejas pueden ganar solo si se mueven comunitariamente, si se mueven
cuidándose las espaldas en conjunto, ¿no? Con una mirada colectiva, no con una mirada individual, como tantos juegos de estrategia que nos han enseñado. Lo publico, así como si mi nieto gana un campeonato de fútbol. También lo pongo. Lo que es significativo para mí, pero no es que, no sé, por ahí es una comunicación también para mí, para la gente que quiero. Marcela, mira, nosotros con las invitadas, los invitados de PPP, Peligro Pibes Pensando, compartimos un material que les hacemos observar y que nos den su parecer, ¿no? Bueno, se trata de una pregunta que una periodista le realiza al contraalmirante Bardi, que fue ministro de Bienestar Social durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, bueno, una requisitoria periodística, ¿no? La respuesta que da él, bueno, compartimos ese breve momento y me das tu concepto, ¿puede ser? Opina el ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato provendrían? Perdóneme, no le interpreto. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Yo creo que el consumo problemático atraviesa todas las edades, todas las profesiones, nada más que en contextos vulnerados tenés menos posibilidades de aprender a convivir con el consumo problemático, o corres más riesgos, ¿no? Pero que en otros sectores, donde tienes acceso al dinero para consumir, pero pienso que es una problemática que atraviesa todos los sectores sociales. Pienso y lo veo, o sea, está bien, yo no me relaciono con tanta gente que esté en una situación muchísimo más favorable que yo, pero lo sé, lo sabemos, lo vemos, pienso que no es restrictivo de determinada población, que es un problema. El otro día hablábamos con mi marido de la legalización, ¿no? Del proceso que está llevando Uruguay, que están ellos mismos produciendo marihuana y comercializándola. Yo digo, ¿son posibles esos procesos en nuestro país? No son posibles. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay, no? ¿Qué hay que sea? O sea, ahora yo en la cárcel muchas veces me pregunto, ¿no? Esos chicos tienen la edad de mi hijo y digo, bueno, ¿qué los ha atravesado en la vida para que hoy estén ahí, ¿no? Muchos han nacido en contextos muy vulnerados, donde el Estado no ha podido hacer nada para cuidarlos, ¿no? Siendo menores, cuando eran niños. Estos son dos varones. Esta frase da origen al nombre de PPP, Peligro Pibes Pensando, es el leitmotiv del programa, este material que compartimos, porque es el peligro que los pibes piensen, en cierta manera, ¿no? Que se manifestó para algunas mentalidades retrógradas en otros tiempos, pero bueno, que en definitiva da nombre un poco, es el espíritu un poco del programa, ¿no? Que los pibes piensen y se manifiesten, ¿no? Y además, bueno, el mensaje también pondera solo el trabajo, y yo digo, bueno, no somos solo trabajo, también somos ocio, también necesitamos el ocio, es un derecho, Los mismos trabajadores lo necesitan. Yo digo, ahora veo que a los docentes les ponen una hora más de trabajo, de esa manera aumentan el sueldo, cuando en realidad se lo deberían aumentar con las horas. Digo, los maestros van a terminar trabajando 10 horas diarias en contra de derechos conquistados, del trabajo de 8 horas. Muchas cosas nos atraviesan que tenemos que tratar de ir modificando. A las invitadas e invitados de PPP, Peligro Pibes Pensando, también le manifestamos una pregunta particular a cada uno de ellos. Bueno, si durante la infancia o la etapa escolar vos en lo personal sufriste bullying o tuviste alguna amiga o amigo que también en la infancia o en la etapa escolar haya sufrido bullying, que nos puedas contar, Marcela. Compañeros que han sufrido bullying, sí. También he sentido yo
no sé si el bullying, pero el desprecio de mi maestra. Yo, muy chica falleció mi mamá, y bueno, iba a la escuela, nosotros éramos en ese momento 4 hermanos, mi papá nos despertaba, nos hacía el desayuno, éramos pequeños, y recuerdo a la maestra de sexto grado que me retaba por no ir peinada a la escuela, mal. Y bueno, yo tengo estos rulos, siempre los tuve. En esa época la gente no se amigaba con los rulos, no sé. Pero digamos, ahí sentí, no sé si bullying, pero desprecio, maltrato. Y sí, por ejemplo, he tenido un compañero que además era primo, hermano de mi compañero de vida, que era homosexual, y ahí sí viví como él sufría el bullying, ¿no? El rechazo, el aislamiento, el maltrato, que lamentablemente tendrá que ver con malas condiciones de la humanidad, esto de rechazar, aislar, cercenar. Bueno, Marcela, y ahora llega el momento central del programa, ¿no? Cuando en PPP, Peligro Pibes Pensando, hacen su aparición las pibas y los pibes, que son los verdaderos protagonistas del programa y que tienen preparadas sus preguntas para formularte. ¿Querés que las compartamos? Bárbaro, dale, los espero. Dale, vamos. Ahora te pregunto yo, ahora te pregunto yo, dame una buena respuesta clara y también de fácil comprensión. Me llamo Valentina Choques, tengo 14 años. ¿Por qué elegiste tu carrera? Siempre me gustó leer, me gustó que me lean. En algún momento mi papá me dijo, cuando era pequeña, estábamos en plena dictadura militar, cuando yo le dije que quería seguir letras, no, que ahí desaparece gente, por favor. Por mucho tiempo me olvidé. Después, cuando llegué a 5º año, dije, no, yo quiero eso, y volví a insistir, y bueno, estudié lo que siempre amé, la literatura. Hola, soy Milagros García, tengo 9 años. ¿Tu familia siempre te apoyó en tu carrera? Siempre me apoyaron, tanto mis padres, mis hermanos, y bueno, mi familia actual, mis hijos, me apoyan mucho, y mis compañeros, por suerte sí. Hola, soy Santiago, tengo 11 años. ¿Te apoya en la editorial o vos misma editas los libros? No me apoyan ninguna editorial. Hay que pagarle a las editoriales, pero me apoyan por ahí un colectivo al que pertenezco que nos ayuda económicamente para poder hacerlo. Pero no, ojalá. Ni siquiera de la cárcel nos hicieron descuento. Hola, soy Antonella Ailén Choques, tengo 9 años. ¿Qué opinas del lenguaje inclusivo? Me gusta escucharlo. Me gusta incorporarlo de a poco. O sea, yo tengo casi 60 años de construir lenguaje de otra manera, pero me parece que el lenguaje es movimiento, que el lenguaje es ideología, y que está bueno que empecemos a replantearnos cómo nombramos, cómo nos llamamos, cómo nos queremos nombrar. Así que me gusta, voy por eso, voy para que crezca. Aunque quizás yo no lo tenga tan incorporado, ¿no? Pero lo defiendo. Bueno, Marcela, queremos agradecer tu participación en PPP, Peligro Pibes Pensando. Gracias por estar, por participar. Bueno, felicitaciones por todo lo que hacen a través del Espacio Cultural La Cachirula, allí en Ciudad Evita, toda esta difusión de la cultura desde La Matanza. Bueno, y éxitos y suerte con todo lo que hacen y van a seguir haciendo, ¿eh? Ojalá. Así que bueno, les agradezco, que ustedes también, que podamos seguir creando espacios para pibes pensando, para pibes pensando para poder transformar esta sociedad tan desigual. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, otra mirada de la realidad. Las artes son el regalo más lindo
lindo que hizo Dios, para sacar las cosas lindas que hay en nuestro corazón. Por eso en este programa te queremos ofrecer un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Soy Gonzalo Tulián, tengo 11 años y yo interpreto el personaje de Damián en el radioteatro. Hola, soy Franco Cristini, tengo 12 años y en la radioteatro soy el personaje de Pablo. Hola, soy Antonella Choques, tengo 9 años y en el radioteatro interpreto el personaje de Priscila. Me llamo Liguel Basualdo, tengo 12 años y en el radioteatro interpreto a Santino. Hola, soy Milena García, tengo 9 años y en el radioteatro interpreto el personaje de Dana. La voz de la maestra Carmen es Isabel Jacuzzi. Continuamos con el radioteatro Pasan Cosas en la ciudad. El pan lo descubrió hace más de 7000 años atrás un cocinero egipcio muy distraído, que habría olvidado una masa de cereales en un rincón de la cocina. Entonces, esa masa empezó a fermentar y empezó a crecer. Entonces, después, cuando la cocinó, se encontró con un sabor que nunca antes lo había probado. Y ahí apareció el pan. Se debe haber llenado de plata ese cocinero después de haber inventado el pan. Los que se llenaron de plata fueron los griegos. En el año 2700 a.C., ellos abrieron las primeras panaderías. Inventaron una máquina para moler los cereales y poder hacer la harina. Esa máquina se llamaba molino. Y como no había electricidad en esa época, el molino funcionaba con esclavos que movían las palancas para que se muelan los cereales. ¿Solamente hacían pan los griegos? No. También se llegaron a fabricar productos de repostería, como por ejemplo panes, dulces y una especie de tortas. Fíjense la importancia que tuvo el pan como alimento, que en el siglo II a.C. los griegos llegaron a tener más de 70 variedades de pan. La verdad, una locura. Claro, si ya habían descubierto el molino, ya todo era más fácil. Ya tenían la harina para poder fabricar cualquier cosa. Y eso no se termina con los griegos, Los romanos trajeron a panaderos griegos como esclavos, los cuales les enseñaron el arte de fabricar el pan. Los romanos empezaron a sembrar trigo hasta tal punto que hacia el siglo I de nuestra era su cultivo estaba presente por todo el imperio romano. Los romanos mejoraron la técnica de los griegos en el modo amasado y lograron hacer panes con forma de estrellas y de pájaros. Una verdadera locura para mí. Buenísimo, Damián, ya nos contaste toda la historia. Ahora vamos a entrar a la fábrica y vamos a ver cómo se hace el pan. Dale, vamos a entrar. Ese olorcito a pan recién sacado del horno ya me está llamando. Ahí están las bolsas de harina, ¿ven? Los dos componentes más importantes para fabricar el pan son la harina y el agua, esos dos. Sí, es cierto, de eso me acuerdo. Mi abuelita usaba harina, agua, sal y levadura. ¿Levadura? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Te acordás, Dana? Que recién Damián nos contó que en el antiguo Egipto un cocinero se olvidó una masa de cereales y cuando se acordó, esa masa había crecido. Bueno, la levadura hace eso. La levadura es un fermentador, así se llama, y sirve para que la masa aumente de tamaño, para que se haga más grande. Y en la fabricación del pan, la levadura sirve también para que la miga quede más suave y más esponjosa. Y también le da un sabor y un olorcito increíble.
Entonces, ¿es como la fórmula para fabricar el pan? ¿Es todas esas bolsas de harina, Santino? Bueno, se pone toda la harina junto a la sal y la levadura en la amasadora. Se empieza a amasar hasta que quede una masa que no se pegue ni en las manos ni en las paletas de la amasadora. Eso se llama que la masa esté homogénea. Después se saca toda la masa y se la pone sobre una mesada con harina. Y se la deja un rato hasta que la masa crezca hasta el doble de su tamaño. ¿De verdad que si la dejas, la masa crece hasta el doble? Eso es magia. No, eso no es magia, Pablo. Eso es la levadura, que hace crecer la masa. Y después que creció, se corta la masa en pequeños bollos y se deja reposar una vez más, hasta que esos bollos crezcan. Y después se meten en el horno y listo. Es re fácil, ¿vieron? En el próximo programa continuamos con el radioteatro Pasan Cosas en la Ciudad. ¿Te gusta escribir cuentos o poesías? ¿Cantar, actuar o tenés una banda? Mándanos tu material y lo ponemos al aire. Escribinos a ppflechadeoro@gmail.com, DM de Instagram, buscanos como Peligro Pibes Pensando o a nuestro WhatsApp al 11 39 70 18 28. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de PPP, Peligro Pibes Pensando. Por FM 104.7, Radio Flecha de Oro, www.flechadeoro.com.ar. Seguinos en Instagram, TikTok y YouTube, @Peligro Pibes Pensando. Estas pibas y estos pibes hicieron PPP, Peligro Pibes Pensando. En el jingle de apertura de PPP, Guadalupe Ferrarini. En el bloque de artes musicales, Calavera no chilla con su tema Alguien notás detrás. En el bloque de artes literarias, los pibes del Centro Cerrado de Virrey del Pino, con un trabajo en conjunto del Centro Cultural La Cachirula de Ciudad Evita y la Biblioteca Popular de Virrey del Pino. Hoy participaron Olivia López, de cuarto grado, nos cuenta sobre Horacio Quiroga. Y las preguntas a Marcela Lucas, Antonella Choques, Santiago, Milagros García y Valentina Choques. Y los separadores de PPP, Guadalupe Ferrarini y Maite Vázquez. En el radioteatro, Milagros García, Antonella Choques, Liguel Basualdo, Franco Cristini y Gonzalo Tulián. Musicalización original y guión, Alejandro Funes. Grabación, operación técnica y puesta en el aire, Julio Pardo. Edición de audio y video, diseño y grabación, Sebastián Gómez Antelo. Conducción, Norberto Padilla. Producción y redes sociales, Melanie Nasso. Producción y ensayo teatral, Jezabel Jacuzzi. Coordinación general, Carlos Pampillón. Para saber